La posición oficial de la Iglesia era que el cuarto mandamiento pertenecía a la ley ceremonial que terminó con la muerte de Cristo en la cruz. Bradburn llamaba a ese tipo de razonamiento una monstruosa mixtura y señaló que todos los 10 mandamientos habían sido escritos en piedra por la mano de Dios y que no había nada de ceremonial en ninguno de ellos. La ley moral o el decálogo, expresada por Dios y escrita con su dedo en tablas de piedra, sigue vigente hoy. Los opositores de Bradburn arguían que Cristo mismo había cambiado el día de reposo al primer día de la semana. Él replicaba que tal afirmación era una notoria calumnia contra Cristo. Sostenía su punto de vista señalando algo que debía haber sido evidente aún para sus adversarios. Es decir, que la Biblia no contiene ningún registro de que Cristo haya dicho siquiera una palabra acerca de alterar el sábado. Bradburn afirmaba que la observancia del domingo era un error cometido por la Iglesia de Roma, arraigado en la tradición y no en las Escrituras. Otros hombres del séptimo día estaban de acuerdo con él. No tenían temor de culpar a Roma del cambio del sábado al domingo. Pidieron que el Parlamento inglés corrigiera el error. Por la presente, exhortamos que restablezcáis el santo reposo del Señor a su día correcto. Esa forma de hablar era peligrosa. Algunos hombres del séptimo día pagaron muy caro por hablar valientemente. En 1632, el mismo Teófilo Bradburn fue arrestado y confinado a la cárcel de Gatehouse, en Londres. La corte le impuso una multa de 1,000 libras esterlinas, el equivalente a $150,000 de hoy. Lo despojaron de su licencia ministerial y ordenaron su excomunión de la Iglesia de Inglaterra. Además de todo eso, pasó 1 año y medio encarcelado. Pero ni las cortes ni las prisiones desviarían a Bradburn o a sus compañeros, hombres del séptimo día, de su noble propósito. Jaime Oxford era un bautista que vivía en la ciudad de Salisbury. En 1650 escribió un libro que proponía la observancia del séptimo día, titulada La doctrina del cuarto mandamiento. Uno de los principales argumentos, según el título de su obra, era que el cuarto mandamiento había sido deformado por el papismo. 100 ejemplares del libro de Oxford fueron confiscados por la autoridad del alcalde de Salisbury y se envió una muestra al Parlamento. En cuestión de días, la Cámara de los Comunes condenó el libro, argumentando que era erróneo, escandaloso y profano, y ordenó que todos los ejemplares en Inglaterra y Gales fueran quemados públicamente. Oxford mismo fue excomulgado y sentenciado a prisión. En cuanto a su libro, solo un ejemplar sobrevive hasta hoy en la biblioteca de la Iglesia de Cristo de Oxford, Inglaterra. Otro reformador del sábado, Francisco Bampfield, era descendiente de Sir Francis Drake y hermano de un distinguido miembro del Parlamento. A pesar de ser uno de los más grandes predicadores ingleses de esos días, sus ideas disidentes le causaron su prisión en 1663. Fue allí, en la cárcel de Dorchester, que descubrió el sábado bíblico y comenzó a observar el séptimo día. Varios otros presos se unieron a él. Después de ser puesto en libertad, Bampfield se convirtió en el principal abogado del sábado. Fue a Londres y procuró organizar una unión de congregaciones observadoras del sábado. 10 años más tarde, en 1683, fue arrestado mientras predicaba ante su congregación de Londres. 1 año más tarde, murió en su celda. A pesar de las dificultades y persecuciones, el movimiento del séptimo día floreció en la Inglaterra del siglo XVII. En diversas regiones del país, numerosas congregaciones se reunían para adorar en sábado. En Woodham, Mortimer, vivía uno de los hombres del séptimo día más prominentes e influyentes.
Médico de 3 reyes y reinas de Inglaterra, Peter Chamberlain era un médico famoso y por mucho tiempo observador del sábado. Aquí vemos su lápida. En cuanto a su religión, fue un cristiano que guardaba los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fue bautizado por el año 1648 y guardó el sábado por más de 32 años. Chamberlain era un hombre enérgico y ambicioso, que no temía hablar con franqueza. En 1682 dirigió una carta abierta al Lord Canciller Supremo, llamando al Papa el 3 veces coronado Cuerno Pequeño, que cambia los tiempos y la ley, haciendo referencia a una interesante profecía del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Peter Chamberlain, junto con otros hombres del séptimo día, creía que esta profecía predijo el ataque contra el sábado bíblico por el pontífice romano. ¿Tendrían razón Chamberlain y los demás? Algunos críticos piensan que sus ideas eran imaginaciones de disconformistas furiosos. Por más radical que haya sido su punto de vista, los hombres del séptimo día de la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII comenzaron algo que perdura hasta hoy. Los bautistas del séptimo día, sus descendientes espirituales inmediatos, llevaron su doctrina del sábado a través de los siglos y por el Atlántico hasta el Nuevo Mundo. Relataremos su historia cuando volvamos con la quinta parte, el capítulo final de esta producción, Un santuario en el tiempo.